A las 3, tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos en este horario estelar de las 3 de la tarde. Hoy nos hace el honor de acompañarnos José Luis Arellano. Él es sacerdote religioso franciscano con 30 años de ejercicio en este apostolado, en esta difícil situación. El fraile José Luis Arellano estudió psicología clínica en Roma, hizo un diplomado igualmente sobre adicciones en Milán, Italia, y él es el fundador desde el año 2000 de Hogares San Francisco, que se dedica precisamente a atender asuntos de drogadicción y de alcoholismo, de estas terribles adicciones que hoy aquejan a la sociedad de manera grave. Padre, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo, licenciado, me da gusto estar con ustedes y compartir estos momentos con ustedes. Yo creo que el alcoholismo y la drogadicción son uno de los fenómenos más agudos que estamos enfrentando ya, pues yo me atrevería a decir desde hace 40 o 50 años, ¿no es así, padre? Más o menos desde ese entonces se ha ido agudizando este problema, invadiendo todos los estratos socioculturales. El asunto es que además esto va avanzando a niveles de jóvenes, de niños incluso, todavía no llegan a la pubertad, a la juventud, y ya son lamentablemente víctimas de estos terribles males. ¿Tiene cifras, tiene datos por ahí, José Luis Arellano, de este mal que nos aqueja? Es muy vergonzoso que desde el año 2016, desde el año pasado, ya es sabido de todos que desgraciadamente Querétaro ocupa el primer lugar a nivel nacional en consumo de alcohol y de drogas. En cuanto al alcohol, ha descendido el consumo a 12 u 11 años, desgraciadamente. En zonas rurales, sobre todo en zonas indígenas, es sabido de todos que los niños son alimentados con pulque y por el contenido de alcohol son víctimas ya después del alcohol. El síndrome del alcoholismo se les va generando entonces. Exactamente. Sí. 10, 11 años o incluso, bueno, si lo queremos ver así de una manera alarmante, pues desde niños. ¿Por qué? Porque el pulque, el aguamiel, que encuentran de manera natural en las zonas rurales, con eso son alimentados debido a su limitación económica para poder alimentarlos con otras situaciones. Entonces esto les genera ya, les empieza a crear el síndrome del alcoholismo, porque es un síndrome que se trae, que se tiene genéticamente o que se adquiere, ¿no? Ambas cosas ocurren, padre. Fíjese que pensando en este momento, venía acordándome que Estados Unidos, como en otros campos, ha sido el líder en estas investigaciones acerca del alcoholismo, y cada vez van convalidando más la sospecha que a nivel de hipótesis tenían sobre el factor genético. Cada vez reciben más información, ¿sí? Que es un asunto hereditario en muchos casos. Se mezcla con factores sociales, como usted bien sabe.
el alcoholismo y la drogadicción son unos fenómenos multifactoriales. Por lo tanto, sería incluso enfocarnos o sería miope analizar el fenómeno desde un solo punto de vista, porque interviene obviamente la familia, la sociedad, la estructura axiológica en la persona, es decir, sus valores, y los factores socioeconómicos y culturales también. Obviamente el ámbito espiritual interviene. Tiene mucho que ver. Entonces, el origen sí está en un síndrome, en una situación genética, pero el otro factor, que yo creo que mucho que tiene que ver, padre, es la desintegración familiar y la falta de valores. Justamente es la esencia de este problema, la rápida transformación social a nivel de instituciones que la conforman, como es el núcleo esencial, la familia. Está creciendo el número de madres solteras. Que también lamentablemente tenemos por ahí en San Juan del Río en primer lugar nacional, ¿no? Sí, ya hace muchos años San Juan del Río ocupaba el primer lugar a nivel nacional. No sé si Querétaro ya lo superó en madres solteras. Esto no quiere decir que esto sea un antivalor, de ninguna manera. Sin embargo, el ser humano necesita, lo ideal sería que contara para su desarrollo de la presencia de una figura paterna y de una figura materna. Sería lo ideal. En caso de madres solteras, está el aliciente, la naturaleza es muy generosa, puede sustituir a la figura paterna, afortunadamente, un tío, un abuelo, un pariente cercano, una figura masculina parental que esté constantemente cerca de la criatura. Lo suple, desempeña lo que en psicología llamamos un papel vicarial en cuanto a la figura paterna. Sí. Y obviamente creo yo que existe, según una opinión muy personal, un error, porque se está dando mucha predicación en todos los niveles a los derechos, de tal manera que la infancia misma ya llega a amenazar a la mamá o al papá con frases como: ni me pegues porque te acuso, ni me pongas la mano encima porque te denuncio. Son capacitados para eso y está bien. El problema está en el desbalanceo entre derechos y obligaciones. Y la educación y la formación que debe darse al menor. Justamente en esta frase que expresa usted, un servidor estructuramos hace como 10 años un método preventivo que yo le llamo tiempo y forma. Es decir, qué estilos educativos empleamos con las criaturas, porque ahí es donde se gesta el candidato a ser adicto en el futuro. En este fenómeno multifactorial existe la oferta, un abanico impresionante de drogas y de alcoholes en sus múltiples presentaciones. Actualmente cualquiera puede conseguir a cualquier hora alcohol y droga. Está a la vuelta de la esquina. Auténticamente, sí, las famosas tienditas están esparcidas por todas partes. En cada esquina hay. Por lo tanto, obviamente, si está la advertencia legal de no se vende a menores de edad, pues mandan a uno que sea mayor de edad y ya se lo llevan. Estos detalles son preocupantes. Es en el mundo de la oferta. Está también el aspecto de la demanda. Cada vez es más población la que solicita consumir eso. Y vamos al otro factor, lo que mencionaba usted inicialmente, la familia. ¿Dónde crecen los niños? ¿Cómo crecen? ¿Con qué valores y con qué estilos educativos? Porque en el tratamiento con los adictos, desgraciadamente descubrimos carencias gravísimas muchas veces desde su tierna infancia.
donde han sido molestados a los 5 años, a los 4 años, y mientras no se sane esa herida de un modo profesional, pues va a estar el ser humano queriendo tapar esa carencia de ese modo equivocado. Claro. Consumir alcohol o droga, caer ya a nivel de adicción, yo lo visualizo como el deseo desesperado del ser humano de tapar esas heridas con marihuana o con alcohol, con todas las justificaciones y expresiones sociales. ¿Dónde está la frontera entre lo que se llama, entre comillas, un bebedor social y ya un alcohólico, padre? La frontera está, se diluye prácticamente, pero para es, nuestra audiencia, ¿dónde está? Es difícil. Mucha gente que ya cayó en el alcoholismo o bueno, en la drogadicción, pues ya yo creo que desde la primera vez que lo prueban y les gusta, ahí ya llegan a ese abismo. En el caso del alcohol, como estamos en esta cultura en nuestra manera de entretenimiento de los chavos, es pues vámonos al antro y empiezan con una cervecita, etcétera, o no hace mucho los adultos mayores, nosotros, pues es lo primero que pasa: oye, te invito a una copa, o vamos a tal parte y vamos a arreglar tal negocio y nos tomamos una copa. En la casa, después de la comida y lo demás, los niños que se vayan para allá, y ahí está la presencia de las botellas o de las botellas de alcohol, y vivimos, el niño ve desde chiquillo esa cultura, y como ya pasamos aquella época de la prohibición, pues el alcohol es parte de nuestra cultura, entre comillas, y no le ve absolutamente nada de malo en esta situación. La droga, como no está legalizada, pues ahí sí, cuando cae en las redes de esta situación, que además sabemos que existe todo un movimiento organizado por parte de estos asesinos, por parte de estos criminales, que distribuyen primero la droga pues gratis en las escuelas, a los jovencitos de secundaria o de primaria, incluso algo criminal, y entonces empieza a generarse esta situación que estamos padeciendo. Ya hablé demasiado, padre, el micrófono es suyo, pero estas son cosas que como periodista hemos visto y hemos investigado, y yo quisiera que usted corroborara con datos y con su experiencia esta situación. Justamente recordaba mientras lo escuchaba que en el año 2005, recuerdo que yo declaraba esto mismo, donde niños de 10 u 11 años ya estaban iniciándose en el consumo de drogas, por estas vías que usted mencionaba. Inmediatamente fui citado a la PGR porque les preocupó y me pedían datos. Les llevé a mamás con niños así, y entonces ya se calmaron, porque les preocupó, no tanto que fuera un escándalo, sino que era un secreto a voces en ese tiempo, el 2005. Estamos hablando de hace 12 años. Sí, actualmente a 12 años de distancia ya es un problema gravísimo, creo yo, sí, porque estaba leyendo las estadísticas, 1 de cada 5 accidentes por motivo de droga o alcohol son menores de edad. También. Sí, es otro problema grave. Luego las muertes por accidente es por consumo de alcohol o de droga. Respecto de la frontera, la línea fronteriza entre lo social y lo adicto, yo la detecto en diferentes fases. Creo yo que el ser humano por naturaleza es alegría, convivencia, es fiesta, es uno de sus constitutivos antropológicos. Así nacemos, ¿sí? Libres, limpios, sin sentidos de culpa, con un sentido de la justicia y de la lógica natural. Exactamente. Así nacemos. Eso es lo natural en el hombre. Cuando se le dañan esos elementos naturales, la naturaleza le va a reclamar al hombre. Sabes que yo necesito que seas alegre, pero ¿cómo lo hago? Pues aquí hay alcohol, pues me alegro. Y como cuando obviamente es tan simple la ruta del alcohol, vía sanguínea se instala en el cerebro, altera la comunicación, la comunicación del individuo con la realidad, y le genera
estado de alegría. Es ficticia y momentánea, ¿no? Porque es una cresta que después viene a clavarse a la inversa. A la inversa y más hondo, porque viene la culpa al principio. Desde la cruda hasta de todos esos sentimientos que entraña. Inclusive desde ahí viene la expresión la cruda realidad. O la cruda moral también. Exactamente. La cruda de la cartera, en fin, todas estas crudas. Los dolores de cabeza. Entonces, en el ámbito del alcohol es tan sutil su instalación que emplea años para instalarse en el cerebro. Hace aproximadamente 8 años, Estados Unidos concluyó una investigación que condujo por más de 10 años acerca del fenómeno de las recaídas en el alcohólico y en el drogadicto. ¿Por qué recaen? Si han estado en clínicas costosísimas, si han estado en varios tratamientos, ¿por qué vuelven otra vez? Entonces ellos llegaron a la siguiente conclusión, un equipo de expertos en psicología y farmacodependencia. Muy interesantes sus resultados. Fíjese que descubrieron que cada sesión de alcohol o de droga se va generando en el individuo a nivel psicológico una especie de tumor en la mente. Así que no es físico, es psicológico. Ok, sí, hay que aclararlo. Pero sigue el mismo itinerario. Un tumor físico nace, se desarrolla y hasta que se va agarrando dimensiones más grandes. Acá es algo... Este es un estudio científico. Sí, exactamente. Estamos hablando. Se empieza a generar, brota este tumor, por así llamarlo, en el momento en que el bebedor social ya se aísla y toma solo. Cuando empieza a tomar solo, debe aceptar que ya se instaló la adicción en la persona. Porque dejarse ayudar, un alcohólico para dejarse ayudar, sigue los mismos patrones de conducta del neurótico. El neurótico sigue la siguiente lógica. Sé que estoy mal, sufro por estar mal, sé que hago sufrir a los demás, quisiera que me ayudaran, pero no soy capaz de pedir ayuda. Ese itinerario sigue el adicto. En todos los casos. Sí, sí, reconozco que ya se me fue de control, pero socialmente yo tengo que decir, no, yo no tengo ese problema, yo lo dejo cuando quiero, o hago un le paro cuando quiero, no necesito ayuda, pero cuando se expresa así ya es la sospecha que ya fue vencido. Que ya brincó esa línea. Esa línea ya la pasó. Y tiene que ver el orgullo, y tiene que ver el estatus social, y tiene que ver la misma... el entorno, ¿no? En el que se desarrolla la persona, el individuo, el niño, el joven, la mujer, etc. Sí, tiene mucho que ver estos factores de tipo estrictamente cultural, porque una persona de nivel económico medio alto no va a reconocer porque se compromete y se ve ridículo al decir sí necesito ayuda. Entonces se resiste. En ámbitos medio bajos, económicamente hablando y culturalmente hablando, impera el machismo. También es otro factor. Es otro de los factores. Cuando tomo yo soy más, soy Superman, yo reconozco que no quise estudiar, que mi sueldo no es suficiente, reconozco que pertenezco a tal estrato social, pero bebiendo yo me siento más, entonces prefiero sentirme más. Bebo por sentirme mejor y en ese momento resuelvo todos los problemas. Yo tengo una teoría, padre, acerca de esta cultura mexicana del alcoholismo, que tiene mucho que ver con la época de oro de las películas. El Pedro Infante con el mariachi atrás y el grito muy mexicano y la botella en pico o me terminó mi relación con Elvira Quintana y entonces me voy a la cantina a llorar mi dolor, o hay un motivo de alegría y igualmente agarro mis mariachis y me pongo a tomar. Esa generación, creo,
en muy buena parte, es una teoría personal, yo quiero que usted me lo niegue o me lo reafirme, de ahí nace mucho este sentido y este boom del alcoholismo en el pueblo mexicano. No cabe duda que es una componente cultural Sí, exacto. fundamental, Sí. porque sobre todo los sábados se prende la televisión, O también el fútbol. igual, Sí. igual. En fútbol es presente, si hay partido, cómprate las chelas. Sí, en automático. Si vamos a jugar el partido, si ganamos, vamos a festejar. Si perdimos, vamos a consolarnos. Exactamente. De ese modo. Siempre es un pretexto, pero también exponer inclusive creo que legalmente actualmente está prohibido transmitir escenas a determinadas horas en películas donde se fume o se consuma alcohol. Pero fueron muchos años. Se dio por generaciones. Claro. Se dio, digo, yo le pregunto incluso a los actuales jóvenes, a los actuales niños, ¿quién no ha visto una película de Pedro Infante? Por lo que sean aquellos, nosotros los pobres, ustedes los ricos, en fin, tanta y tanta que recurrentemente llevan esta situación. Y tienen que Y aparecer se las genera canciones. este sentido cultural de lo normal, entre comillas, de tomar algo. Sí, precisamente pensamos que es infaltable el alcohol Para estar alegres, para la alegría. para la fiesta, sí. Aún sabiendo que es superficial, como usted mencionaba. Por ejemplo, hablaba de Pedro Infante y esa época, las cantinas, los pleitos en las cantinas, son escenas típicas. El macho mexicano, El ahí, macho. exacto. Y lo que pareciera romántico y aparece algo más penoso todavía culturalmente en nosotros los pobres y ustedes los ricos, pues aparece vergonzosamente la tostada y la guayaba. También. Que van alcoholizadas, la chorreada. Y eso es el ridículo mexicano en esos ámbitos cinematográficos que tienen su incidencia por generaciones. Sí, o sea, genera una cultura a la que vemos normal. Es la gran época del cine de oro, hay grandes producciones, eso no se puede negar, pero desde el punto de vista de la cultura y la inducción subconsciente hacia el consumo del alcohol, yo creo que es Justamente siendo este aspecto cultural que comentaba usted un determinante, vamos a decir, en una sociología mexicana, está este dato clínico de la investigación que mencionábamos de estos investigadores norteamericanos. Le comentaba, ellos sostienen que a cada vez que se toma va creciendo y fortaleciendo ese tumor del que está hablando. ese tumor emocional. Sí. De tal manera que con el paso de los años, ese tumor llega a adquirir absoluta autoridad sobre el individuo y es el que le dicta órdenes. Necesito. Y entonces empiezan estas condiciones del sentido de abstenerse, de necesitarlo, Y es el momento en que aparecen los antivalores. Miento, engaño, me escapo, me evado, robo, porque el tumor ya le dicta órdenes. Y es el momento en que aparece la adicción, que está a significar la absoluta incapacidad de decidir sobre su propia vida. No quiero tomar, pero ya no puede, el adicto. Ya por él mismo ya no puede. Obedece ciegamente. Y cuando entran en un periodo de abstinencia, aquí viene lo interesante de esta investigación, aunque dejen de tomar, aunque dejen de drogarse, estos investigadores aseguran que ese tumor tiene poder para sobrevivir hasta entre 8 o 10 años. Lo que llaman borrachera seca, ¿no? Exactamente. O abstinencia, no sé de qué manera, pero sería el equivalente. Es el equivalente, y teniendo vida propia, va a estar ahí. Yo les digo a los muchachos, perdieron, ahorita lo que menos vale de ustedes es su palabra, porque fallaron, mintieron, engañaron. Les dije, ahorita ya no hablen, ahorita ya nada más con puros hechos, por pequeños acontecimientos, pero hechos. Y aguanten de 8 a 10 años. Mientras más se les somete a la abstinencia, a ese tumor,
Ya después de 8 años se va envejeciendo, se va desintegrando y va perdiendo autoridad. Es cuando aparece el orgullo de los integrantes de AA, de decir, soy alcohólico, pero tengo 10 años, 20 años en abstinencia. Se puede decir que ya triunfó, sin embargo, ya es de por vida tener las alarmas encendidas, desgraciadamente. Pero también muchos recaen, padre. Es ese factor entonces del que usted está hablando, que es de alguna manera hagamos de cuenta, utilicemos su ejemplo, es el tumor que crece, se atiende, pero queda ahí la semillita, queda ahí la ramificación, lo que sea, que puede en cualquier momento florecer, y es cuando recae. Fíjese que he descubierto con el paso de los años respecto a las recaídas, que yo hablo mucho, se me mide el tiempo, vayan a indicar. Tenemos todavía, padre, esta una media hora. Yo quiero llegar muy a fondo en esta situación, si es necesario, y usted lo permite, su agenda lo permite, dedicar 1, 2 o 3 programas a esta situación. Y otro tema que es algo que la gente ve tenebroso, que ve escabroso, pero que existe, que es el exorcismo. Sí. Entonces, déjenme decirle al auditorio que yo tuve la oportunidad de conocer al padre en una conferencia a la que me invitaron aquí en Pedro Escobedo, y me impresionó la manera tan didáctica, la manera tan fácil con la que logra la interacción con la audiencia y la participación, porque en esa conferencia había madres, padres, jóvenes, niños, y esa conferencia de cerca de 300 personas, sí, muy buena asistencia, y se logró una comunicación tan impresionante, lo que no veo en muchos eventos, conferencias magistrales y lo que ustedes quieran. En esta situación, mi padre, tal vez por sus 30 años de ejercicio, tiene esta facilidad y esta didáctica y esta experiencia que logra transmitir. Entonces, eso es lo que yo quiero, por eso le pedí que estuviera en el programa. Creo que es uno de los más graves problemas sociales que tenemos, el más agudo, tal vez el mal del siglo, le llamo yo al asunto de la drogadicción, porque vamos a ir entrando poco a poco. Entonces, por tiempo, no se preocupe, váyanos explicando, por favor. Yo me callo porque yo nomás pregunto y usted contesta, por favor. Le agradezco mucho. Creo que es esencial para la sociedad toda este asunto. Y esto se me olvidó de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de esa semillita o ese síndrome que queda cuando ese tumor es controlado a través, ya sea de medicamentos, ya sea de una clínica de alto nivel o de lo que llaman los anexos, de los cuales espero que hablemos también de ellos. Estamos hablando de eso y que hay gente que dice, tengo 10 años, tengo 20 años, pues no sé, quienes tengan más, pero en cualquier momento vuelve a explotar o a florecer esta situación, y dicen los que conocen de esta situación, que las recaídas son peores. Sí, son más dramáticas, porque ya se tiene la rehabilitación anterior, entonces se agudiza el sentimiento de culpa, se desmoraliza la persona, pero es necesario que quienes se rehabilitan tomen en cuenta que dejar de tomar, dejar la droga, no significa estar rehabilitados. Yo siempre les digo, eso representa como amarrar un perro, agresivo. Allí va a estar amarrado, pero no por estar amarrado se murió el perro. Nada más está esperando que se reviente la correa. Es necesario que el ser humano, hombres y mujeres que logran entrar en un proceso de rehabilitación, tomen en cuenta que quedan altamente vulnerables, aunque no consuman, son altamente vulnerables a que se suelte el perro y los vuelva a morder. ¿Qué factores y eventos los conservan vulnerables o ante qué aspectos sociales y personales deben estarse vigilantes? Primero, los lutos. Lutos en todos los sentidos. Pérdida de una relación amorosa, muerte de un familiar, pérdida de un trabajo,
el factor social es otro ingrediente al que hay que mantener vigilado constantemente. Estas personas quedan vulnerables a la opinión que la sociedad emite sobre ellos mismos, quedan sensibles a burlas, a desaprobación social, sobre todo cuando se les somete al estrés o se ven sometidos al estrés de señalamientos por su pasado. Ahí les puede doler todavía y pueden tronar, van para abajo. Por eso yo les indico, yo no los voy a rehabilitar, les voy a dar todas las armas para que solitos se rehabiliten, de tal manera que ya contemplen el mercado otra vez afuera, el entorno social, pero eso no importa, sino la fuerza interior que poseen ustedes. Son esos aspectos donde yo les pido que estén muy vigilantes. Sí, las alertas, ¿no? Deben de prenderse con mayor situación, como dice usted, un despido, el rompimiento con la novia, el divorcio, sí. En fin, todo ese tipo de situaciones nos prenden las alertas. Me indica Luis Herrera, tenemos que ir a un corte en radio, pero continuamos en vivo aquí en Facebook, la gente que nos sigue por Facebook, y regresando a la radio hacemos un breve resumen. Aprovechando este corte en la radio, usted es fundador de los Hogares San Francisco, del Hogar San Francisco desde el año 2000. Sí. ¿Cómo funciona eso? En un 2x3 continuamos con tu programa bajamos al sonido aquí 3x3. adentro. Regresamos solo por poderciudadanoradio.com. Luis, nos distrae un poquito este muchacho. Si es que no perdemos acá el sonido en Facebook, parece que está muy bien. ¿Cómo se funda? Bueno, obviamente usted estuvo, me lo dijo, estudió un diplomado en Milán y estudió psicología clínica directamente en Roma. Yo supongo que de ahí nació. ¿De dónde nace personalmente esta vocación o esta inclinación? Si quieres llevar una vida más saludable, conocer sobre temas actuales de nutrición, alimentación, enfermedades, mitos, alimentos funcionales, actividad física y más. Luis. Escucha tu programa Nutrición al Día, conducido por tus nutriólogas Lucy Díaz y Mercedes Palacios, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Poder Ciudadano. Luis. Ok, ya cortó el radio. Luis. Este jovencito de los controles está muy entretenido por allá. Luis. El sonido aquí abajo, quítanos, adentro, por favor, que si no, no se oye. Gracias. Ok, ¿dónde nace esta vocación? ¿Dónde nace esta inclinación? ¿Dónde nace esta intención de especializarse? Porque podemos decir que es una especialidad dentro de lo que es su apostolado, su sacerdocio, su ejercicio como religioso. Estando en Roma, viví varias fases antecedentes a esta fundación. Regresando de la universidad, no había día en el traslado de la universidad al colegio donde yo habitaba. Ya estamos de regreso en tu programa 3x3 con Juan Álvaro Zaragoza. Sí, con Juan Álvaro Zaragoza. Continuamos. Estamos de regreso. Por aquí ciertos ajustes en cuestión de sonido en la cabina y la transmisión directa de radio y de Facebook. Finalmente nos quedamos con esta pregunta, queriendo retomar un poquito la trayectoria personal de Fray José Luis Arellano. ¿Cómo nace, de dónde nace esta inquietud, esta vocación, este deseo, esta especialidad, que así la considero yo, de atender la situación de los adictos, de los alcohólicos y drogadictos? Le mencionaba que viví varias fases, yo las contemplo como preparatorias. Regresaba, no había día, le comentaba que yo regresando de la universidad al colegio donde vivía. ¿De la Universidad Pontificia en Roma? Sí, sí. Siempre se me atravesaban drogadictos y me impactaba ver en los parques adictos muriendo en los parques romanos
con la jeringa todavía colocada, pero ya casi en agonía. No le quedaba la fuente de Trevi ahí en camino. Precisamente alguna vez en la fuente de Trevi aún vi pleitos de adictos, y esa fuente siempre ha sido escenario de muchas personalidades con graves disfunciones. Últimamente una persona fue aprendida esta semana pasada porque pintó de rojo el agua de la fuente de Trevi. Bueno, es impresionante, quienes han tenido la oportunidad de estar en Roma. Les platico rápidamente. Primero, bueno, pues es un ícono mundial. Segundo, sí es hermoso porque va usted caminando así por callecitas y de repente escucha el sonido del agua, de la fuente, que es maravilloso, las imágenes. Y luego ya en lo operativo, los 3 niveles o los 3 semicírculos que tiene, sí, en donde, bueno, el primero, si mal no recuerdo, están pues los turistas normales como nosotros, que vamos y te saludamos y que siempre importamos. En el segundo están aquellos que ya tienen un deseo de tipo de contacto sexual y lo demás, y en el tercero están los profesionales, las prostitutas, los que se dedican a eso. Y en esos mismos niveles se van dando las situaciones del alcohol y de la droga. Es así, padre. Sí. O sea, bueno, sí lo viví yo, así lo vi, así me impresionó. Es correcto. Bien. En ese trayecto se me fue grabando, fui memorizando esas escenas. Otra experiencia es un fraile nuestro, precisamente en Milán, inició una experiencia que actualmente está extendida por toda Europa, tiene casas en toda Europa. Se le vino la idea de acoger a los drogadictos, y a su metodología le llamó Mundo X. Ahorita es conocido a nivel mundial, Mundo X. Comentó con sus frailes de comunidad, le dijo, ¿saben qué? Pues yo quiero atender a esta población. Y los frailes le dijeron, ¿sabes qué? Pues nuestro convento es muy grande, quédate con la mitad, atiéndelos, y nosotros nos quedamos a vivir en la otra mitad. Entonces me impresionó esa obra y me la traje. Curiosamente, en tercer año de la licenciatura en psicología, me mandaron a investigar precisamente en las adicciones, lo que correspondría a nuestra preparatoria, allá en el liceo. Y ese contacto se me quedó aquí. Llegando a México, voy descubriendo que entre el 70 y el 80% de las entrevistas de un servidor con la feligresía eran asuntos de alcohol o de droga. Deme un consejo, ¿qué hago con mi esposo? Es alcohólico, ¿qué hago con mi hijo? No puede dejar de consumir drogas. Entonces se me fue generando la necesidad de una obra así. Constituimos la clínica, elaboramos la metodología, estamos en 1 hectárea, son 10.000 metros, la mayoría de prados, de áreas verdes, son 4 dormitorios separados, 2 salas de vapor, todos los días salen a hacer deporte 1 o 2 horas, y de ahí, entonces, una vez fundada la institución, se me aligeró el trabajo, porque si venían casos así, vaya a este domicilio, allí le van a dar tratamiento. Tiene 17 años funcionando esta clínica o este hogar San Francisco. 17 años, sí. Usted lo dirige, usted lo creó y usted lo dirige. Soy el fundador, el encargado, y constantemente estamos vigilando, y del área espiritual me encargo yo también. Y tiene, supongo yo, por ahí más frailes, más sacerdotes que trabajan en este asunto, ¿no? Sí, van siendo formados nuestros estudiantes de filosofía del Colegio de la Cruz aquí en Querétaro. Todos los sábados van a convivir con ellos para sensibilizarlos en su formación, porque actualmente un pastor no debe rezar nada más, sino acoger al Dios que sufre. El apostolado está en eso, ¿no? O sea, exactamente. Ok, es bueno orar, es bueno tratar de comunicarse con Dios de la manera que uno tenga. Lo regular pues es rezar, es orar, es ir a la iglesia, en fin. Pero bueno, cada quien tiene su manera de comunicarse con Dios, y aquí formal e institucionalmente pues ir a la iglesia y ejercer un apostolado que se ejerce todos los días. En una traducción sencilla, pues hoy hice la buena obra del día, ¿no? Como
decían los Boy Scouts, pero esto va mucho más allá de eso. Este es un trabajo institucional que tiene, pues como ya lo estamos viendo, a una persona especialista, porque creo que para esto se necesita mucho profesionalismo, mucho cuidado, preparación, porque aquí vamos a llegar a otro de los graves problemas que tenemos, los anexos. Estamos dejando un poquito de lado cifras, datos, porque ya me aceptó que vamos a tener otro programa sobre esta situación y lo demás, pero hablando de esta condición, hay otra instancia que creo que nos resulta contraproducente, los famosos llamados anexos. Ya existe por ahí una institución oficial, la SECA, la Comisión Estatal de Control de las Adicciones, que creo que está tratando de componer la situación, pero que no alcanza. O sea, esto ha sido tan grave, se generaron en su época anexos al por mayor, o alguien que fue adicto y de repente se sintió redentor, creó su propia institución y llegaron a los extremos de amarrarlos, de encadenarlos, de golpearlos, de una serie de situaciones. Entonces, en esta parte de los anexos, ¿cuál es su percepción, padre? ¿Y qué opina? Vamos a hablarlo abiertamente, sin que usted lo comprometa, obviamente, de la labor que está haciendo el sector oficial con SECA. Antes de fundar Hogares San Francisco, yo me metí a los anexos durante 2 años, a veces disfrazado, otras veces en mi apostolado propio, y es una presencia social desagradable pero necesaria. Podríamos decir, son un mal necesario, porque somos conscientes que amarrándolos, golpeándolos, encerrándolos bajo llave, no se arregla el asunto. Castigándolos, ¿no? Castigándolos a veces mortalmente, sobre todo en la Ciudad de México abundan este tipo de anexos donde aquí también pierden la vida por golpes, por exceso de disciplina. Digo que es algo negativo pero necesario, porque la familia descansa esos 2 o 3 meses del familiar, pueden dormir, pueden estar un poco más tranquilos porque tienen la certeza de que está ahí seguro. Está confinado, vamos a decir, y bajo determinado cuidado. Exacto, ese es el término, está confinado mientras descansan un poquito, porque también es común, hablando con las familias de estos huéspedes de Hogares San Francisco, ellos reconocen que los mismos familiares llegan a decir: ¿por qué no te mueres? En su desesperación. Sí. Porque un adicto, un alcohólico, desespera a la familia. Y la desestabiliza y la destruye. Además de que económicamente llega a afectarla, porque así empieza, ¿no? Un jovencito que no trabaja, etcétera, pues empieza por hurtar las joyas o desaparecer el dinero o empezar a vender las cosas. O sea, son los signos que empiezan a mostrar el problema de un joven alcohólico. Y llegan a De un tal grado... drogadicto o alcohólico también. Sí, conocí un muchacho que a su esposa le vació la casa, hasta el sanitario vendió. Entró la señora que era su necesidad y ya no encontró nada. Lavabo, taza, todo se lo vendió. Son casos extremos, y hace años compartiendo con un grupo de AA, terminando me siguió un señor hasta la calle y dijo: ¿puedo hablar tantito con usted? Digo: sí, dígame. Le agradezco su reflexión, muy buena. Desgraciadamente me llegó tarde mi propietario, porque yo tenía 2 empresas, pero para amarrar negocios era indispensable la copa. No me di cuenta en qué momento me atrapó el alcoholismo. La primera empresa la perdí porque ya alcohólico dejé compromiso con el fisco, me la quitó. La segunda empresa la perdí porque la descuidé y me la quitaron unos amigos. Pero eso no me preocupa, dice.
Lo que me preocupó fue lo que me pasó hace 8 días. Yo llegaba a mi casa y mi familia ya tenía mi ropa en la puerta de la calle y me dijo: aquí están tus cosas, vete, hasta aquí llegó tu familia. Te pedimos que dejaras eso, te aconsejamos, te llevamos a esto otro, y no quisiste, ya vete a la calle. Dice: tengo 8 días durmiendo en la calle. ¿Hasta dónde lleva el alcohol? Uno de los factores que me empujó a esta fundación también fue, estando yo en el Templo de la Cruz, existía desde siempre lo que todo Querétaro conoce como el Escuadrón de la Muerte. Sí. Para mí era penoso que me llamaran para dar los santos óleos a alcohólicos que agonizaban ahí en el atrio, debajo del portal. Ahí, o acá en las vías del ferrocarril. Es otro espectáculo igual. Sí. Sí. Y yo preguntaba por curiosidad quiénes eran los que ya vivían allí en el jardín de la Cruz. Ingenieros civiles, médicos, grandes profesionistas, muriéndose allí en la calle. Sí, yo tuve un maestro de matemáticas muy brillante que me tocó verlo en esa condición. Afortunadamente pude reencaminarlo, pero es común este tipo de cosas, sí. Sí, y hay que recordar que este fenómeno no respeta ni niveles culturales, ni ámbitos religiosos, ni clases sociales. Destruye parejo. Sí, y a la familia se la lleva de paso, porque también de ahí viene, en parte, así como comentó usted ese caso extremo de la persona que vendió el sanitario, empieza con la violencia intrafamiliar también. Es impresionante. Después, hace poco leía yo una frase. Un niño dice de manera cómica, datos sociales: me piden que me porte bien. Adán y Eva anduvieron sin ropa, Pinocho mentía, no sé qué otros personajes, y así quieren que yo me porte bien. Me acordé de un chiste medio grosero, pero son berrejitas. Sí, yo estuve viendo un programa anterior y se soltaban también aquí, en este lugar. Los estuve viendo en su transmisión en internet. Plaza de la Risa, una cosa así. Sí, cuéntelo. Les voy a decir que me inviten para platicarles para decirles cómo se portan bien y cómo se portan mal los papás y los niños. Este es de corte más serio. Sí. Es muy entretenido el programa anterior, obviamente, pero bueno, aquí estamos hablando de esta situación es que este es múltiple, tiene muchas aristas, de los centros, de los anexos, de estos terribles anexos. Primero, cómo nace su vocación, ya nos quedó claro, cómo lo empieza a generar, pero paralelamente a este esfuerzo por parte de la Iglesia Católica, existe el esfuerzo institucional del SECA, y nacen, pululan, se explotan los anexos de gente sin duda bien intencionada, pero terriblemente mal preparada, que, como decía usted, es un mal necesario. Yo diría que a veces es peor el remedio que la enfermedad, de casos que he visto. Sí, es una realidad muy delicada. Creo yo que afortunadamente la presente administración estatal y municipal están poniendo el ojo en estas adecuadamente, qué bueno. Muy adecuadamente, porque hasta este encargado del SECA, del Consejo Estatal, el señor Guillermo Tamborrell, nos ha reunido y pues nos compartía la estadística donde Querétaro ocupa primer lugar. Si él mismo va a visitar los lugares, ha tenido que cerrar muchísimos por esta situación. Protección Civil Municipal siempre va y nos da la indicación: esto está mal aquí, acá falta este dispositivo, atentos con la licencia municipal. Pero también apoyan, o sea, si hay carencias también apoyan. Sí, sí. Me consta, porque el gobierno estatal y el municipal nunca han dejado de apoyar estas iniciativas. Desgraciadamente se prestan a malversación de esas ayudas. A nosotros nos mantienen vigilados, porque yo vigilo que Hogares San Francisco año con año cumpla con el dictamen fiscal, nos investigan año con año,
para cumplir con la norma oficial mexicana. De hecho, ahorita, afortunadamente, según el gobierno del estado, es la mejor institución del Bajío, Hogares San Francisco. Ajá. ¿Cuántos, dice que tiene una hectárea, cuántas personas tienen ahí? ¿Qué capacidad tienen? ¿De qué edad tienen? ¿De todas las edades? ¿O se dedican exclusivamente a determinados Recibimos pacientes de 15 años en adelante hasta tuve un paciente de como 70 años. Se me grabó mucho porque venía del estado de Hidalgo. Cuando supo que era una fundación de un sacerdote se quiso salir. No sé qué tendrían con la religión de clericales y con curas. Sí, hay de todo, pero a mí no me interesa la religión sino su persona. Claro. Su persona. Y entonces lo convencieron que se quedara porque no quería hacer deporte. Pues el viejito, con respeto lo digo, el viejito cuando salía de ahí les ganaba en fútbol a sus compañeros, a jovencitos de 25 años, él de 70 los traía fintos en la cancha de fútbol y salió muy agradecido. Renacieron las capacidades que tenía. ¿Cuántas gentes tiene? ¿Cuánta gente tiene? Tiene capacidad, tiene 4 dormitorios para camas sencillas de 10 personas por dormitorio. Tiene su locker. Debe estar muy bien organizado, sí, muy limpio, muy todo, porque, bueno, no voy a decir nombres, pero hay uno que está por ahí, por Felipe Ángeles, que es terrible. Me dice Luis Herrera que, padre, se nos acabó el tiempo. Lo comprometo a que continuemos esta conversación el próximo jueves a las 3 de la tarde. ¿Puede usted? Si Dios nos presta vida. Sí, correctísimo. Entonces, a nuestra audiencia, continuamos platicando de esta situación de las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, y tenemos pendiente también, no se espante, el asunto de los exorcismos. Por su atención, muchas gracias. Soy su servidor Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Les recuerdo, les dejo esta vez al final la manera en que puede comunicarse con nosotros: Poder Ciudadano Radio, @Poder Radio, @Poder TV, el teléfono en cabina 388-1529, WhatsApp 442-397-6761, porque seguramente están surgiendo muchas dudas. Nuestras páginas web www.poderciudadanoradio.com y ya por la tarde www.expressmetropolitano.com.mx. Soy su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, y está comiendo provecho, y nos vemos aquí el próximo jueves. Gracias, padre. 3 a las 3, un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que ahorita te interesan, una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, hasta nuestro próximo encuentro, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3.